Entonces, tenemos la presentación de análisis decisional. Tenemos dos métodos para hacer la presentación: tabla de pagos y árbol de decisión. Así que ahora vamos a ir viendo más o menos un poquito los temas. Así vamos a ir entendiendo. Esto es una tabla de pagos, chicos. Seguramente la deben conocer ya. Tabla de pagos, muestras alternativas, estados de la naturaleza y pagos. O sea, los estados de la naturaleza son los eventos, ¿sí? Por ejemplo, llueve, no llueve. Es un evento de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué pasa? Está en nosotros si llevamos paraguas o no, porque por ahí nos dicen con tanta probabilidad va a llover y decimos no, entonces no llueve y no pasa nada o nos mojamos, ¿sí? Y acá fíjense, tenemos las alternativas de inversión, la acción, o sea, los eventos, que serían los estados de la naturaleza, y los cursos de acción. Entonces vamos a tener una economía, en estados de la naturaleza tenemos economía fuerte, economía estable y economía débil. En cambio, en la acción tenemos fábrica grande, fábrica mediana y fábrica pequeña. Y dentro vamos a tener para una fábrica grande, en una economía fuerte, 200. Fíjense que el beneficio es miles, ¿sí? Después, para una fábrica grande, una economía estable, 50. Bueno, y así en cada uno lo vamos a ir viendo más adelante un poquito, así que por eso los menciono nada más así a grandes rasgos. Porque obviamente que para tomar decisiones vamos a hablar más allá de tabla de pagos y de rol de decisión, vamos a tener distintos criterios. Y acá el árbol de decisión, acá quiero hacer hincapié en algo muy puntual. Cuando hicimos el Power, tengan en cuenta que sale de acá y es una flechita hasta acá, ¿sí? Es del nodo decisorio, va derecho. Y acá también, economía fuerte, economía estable, economía débil. Fábrica mediana y acá. Fíjense cómo voy poniendo el mouse, ¿sí? No como está marcado acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sale de acá y va derechito, así. Bueno, fíjense, fábrica grande, fábrica mediana y fábrica pequeña. Economía fuerte, economía estable, economía débil. Fíjense cómo se invirtieron los datos que teníamos en la tabla de pago. Y fíjense que acá, como bien dice, pagos. Acá vamos a tener los criterios decisionales, categorías y consecuencias. Tenemos categorías, certidumbre, riesgo, incertidumbre, conflicto. Ojo, quiero aclarar algo. Esta de categorías que está acá viene a ser como que el decisor está bajo certidumbre, el decisor. ¿Y quién es el decisor? Somos nosotros los decisores, ¿sí? Y entonces podemos estar depende cómo seamos, cómo es el decisor. No todos tomamos las mismas decisiones de la misma forma. Por eso es que también existen distintos criterios. Fíjense, toma de decisiones bajo incertidumbre. El decisor, por eso les hacía hincapié recién, el decisor conoce cuáles son sus posibles estados de la naturaleza, aunque no dispone de la formación, de la información alguna sobre cuál de ellos ocurrirá. Como estábamos en el ejemplo de hace un ratito, llueve, no llueve, no sabemos qué va a pasar. O sea, entonces estamos bajo incertidumbre porque no sabemos, el decisor no sabe qué es lo que va a pasar. Y acá tenemos criterios decisionales bajo incertidumbre. Tenemos Maximin, criterio de Wall. Ojo con los nombres de los criterios. Puede ser, fíjense, se llama Maximin o criterio de Wall. Maximás, índice de optimismo, pesimismo, criterio de Hotwitz. Minimax,
criterio de Savage o de los lamentos, se los aclaro por las dudas, criterio de ración insuficiente o criterio de Laplace. Bueno, esto también es muy importante. Trabajar con los criterios utilizaremos las siguientes matrices. Fíjense, tenemos, habíamos visto hoy, hace un ratito, las acciones, las alternativas y los estados de la naturaleza. Vimos esta tabla. Y existe la tabla traspuesta, o sea, podemos trabajar con las dos tablas. Normalmente nosotros en el curso se trabaja con la tabla de esta. Tenemos los estados de la naturaleza y las alternativas o cursos de acción, ¿sí? Puede ser traspuesta o no. Ténganlo en cuenta porque lo pueden llegar a encontrar en libros que está distinto. Vamos acá a ver el primer criterio que los que habíamos visto recién. Pesimista o de Wall. Este es un criterio más conservador, basados en lograr lo mejor de las peores condiciones posibles, el máximo de los mínimos. Recibe el nombre de criterio de Maximin, corresponde a un pensamiento pesimista, pues razona sobre lo peor que puede ocurrir, y el decisor cuando elige una alternativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el decisor cuando va a elegir algo, no es que, sino que va a tirarse todo para atrás. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si hago tal cosa? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si hago tal otra? ¿Sí? Eso es lo que, con el pensamiento que está este criterio. ¿Sí? El decisor de este estilo está pensando qué es lo peor que me puede pasar. Una vez que va a tener esa decisión, de todos los caminos que haga, va a decir, bueno, de acá, de todo esto que es lo peor, esto, y ahí va a elegir lo que es lo mejor, o sea, lo mejor de lo peor, por decírselo así. Ahora vamos al ejemplo y lo van a entender un poquito mejor. Vieron que le dije que la tabla la íbamos a ver. Tenemos los cursos de acción, las alternativas, los estados de la naturaleza, fábrica grande. Si construyo una fábrica grande en una economía fuerte, voy a tener 200. Si en una fábrica grande, en una economía estable, 50. Y en una fábrica grande, en una economía débil, 120. Entonces, en la fábrica grande, ¿qué es lo peor que me puede pasar? 120, perder 120, ¿no? Para una fábrica mediana, tenemos en una economía fuerte 90, en una fábrica mediana, en una economía estable 120, en una fábrica mediana, en una economía débil menos 30. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en una fábrica mediana? Menos 30, al perder 30, ¿no? Y acá en la fábrica pequeña tenemos economía fuerte 40, economía estable, 30 y economía débil, 20. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en una fábrica pequeña? Y 20. Una vez que tengo los tres datos, voy a elegir el mejor, que sería ganar 20. Entonces, bajo el criterio de Maximin, no es elegir 20, sino elegir una fábrica pequeña. Una aclaración que les quiero hacer y para que lo tengan presente. No siempre sucede que en la misma línea está lo peor de lo peor. Podríamos haber tenido el 20 acá y el menos 30 acá, ¿eh? Ojo, no es que está en la misma fila lo peor de lo peor. Y acá fíjense, decisión Maximil, construir una fábrica pequeña, lo que les dije, porque 20 es el pago máximo entre los mínimos pagos posibles. Ahora vamos a ver la crítica que se le hace al Maximil. Fíjense, en ocasiones el criterio de Wall puede conducir a decisiones poco adecuadas. Por ejemplo, fíjense acá. Estamos en una matriz traspuesta. Estados de la naturaleza, alternativas. Los estados de la naturaleza son que ocurra E1 o que ocurra E2.
la suma, o sea, la decisión que vamos a tener, para que ustedes lo entiendan, acá lo puse así, pero podíamos haber puesto menos 120 acá abajo, menos 30 acá y 20 acá, como la respuesta del maximismo. Entonces, si se fijan acá, acá lo que hemos escrito fue la respuesta, ¿sí? Entonces, tenemos la alternativa A1 y la alternativa A2. Para la alternativa A1, ¿qué puede ser lo peor que puede pasar? Y E2, 99. En cambio, en la alternativa A2, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Entonces, fíjense, acá está como lo que se está criticando. Según el criterio, voy a elegir lo peor de lo peor, voy a elegir el 99. Entonces, fíjense que por ahí quizás me estoy perdiendo de ganar 1000 por seguir el criterio y es uno de diferencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Igualmente acá ahí está la Sí. explicación. El criterio de Wall seleccionaría la alternativa 2, que es lo que le estaba comentando, aunque lo más razonable parece ser elegir la alternativa A1, ya que en caso más favorable proporciona una recompensa mucho mayor, mientras que en el caso más desfavorable la recompensa es similar, lo que le estaba comentando recién. Vamos con el maximás. Es el criterio más optimista. Vamos para adelante, todo para adelante, es todo que se puede. Basado en lograr lo mejor de las mejores condiciones posibles. El máximo de los máximos. Recibe el nombre de criterio maximas y corresponde a un pensamiento optimista, pues razona sobre lo mejor que le puede ocurrir al decisor cuando elige una alternativa. Y ahora vamos al ejemplo. Fíjense, tenemos la misma matriz, pero ahora ¿qué vamos a elegir? Lo mejor de lo mejor. Entonces, es una fábrica grande. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Y lo mejor que me puede pasar es una fábrica fuerte, una economía fuerte, donde gano 200. Después, en una fábrica mediana y 120 en la economía estable. Y en una fábrica pequeña, bueno, disculpen, acá debería ser 40. 40. Entonces, una vez que tengo los tres datos, que es lo mejor de lo mejor, ahí sí voy a elegir lo mejor de lo mejor. ¿Y cuál es el mejor de lo mejor? 200. Exacto. Entonces, pero ojo que cuando vamos a poner respuesta no ponemos 200, sino vamos a poner construir una fábrica grande, porque 200 es el pago máximo entre los máximos pagos posibles. Vamos a el criterio de Howitz o pesimismo, índice optimismo y pesimismo. Toma una lógica intermedia entre las anteriores, entre las dos anteriores, por eso optimista y pesimista. Utilizamos un valor óptimo, ojo que acá se llama valor óptimo, ¿sí? Alfa, que oscila entre 0 y 1. ¿Quién elige el valor óptimo? Nosotros, los decisores. Y si hay un valor óptimo, obviamente que va a estar lo contrario. Entonces, para el peor valor, da un valor de 1 menos alfa, mientras que para el valor más alto otorga el valor de alfa. Puesto que nadie es siempre optimista o siempre pesimista, el criterio de Hotwire establece una vía intermedia entre maximin y maximal. Supongamos un nivel de optimismo de un alfa de 0,6. Esto sería la parte positiva, ¿sí? ¿Cuán positivo me levanté? Para que se den una idea. Y 1 menos alfa sería 0,4. Entonces, acá lo que se va a hacer es al 200 se lo va a multiplicar por 0,6.
Se le va a sumar el peor de lo peor, que en este caso es menos 120, ¿sí? Por 0,40. Entonces, perdón, 200 por 0,6 más menos 120 por 0,40. A ver, hagan esa cuenta a ver si les da 72. Después vamos a tener que lo mejor es 120. Entonces, 120 por 0,60 más lo peor es menos 30 por 0,40. Debería dar 60. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar en una fábrica pequeña? Y en una economía fuerte, 40. Y en la fábrica pequeña, ¿qué es lo peor que me puede pasar? 20. Entonces sería 40 por 0,60 más 20 por 0,40. Entonces, en este caso, lo mejor de lo mejor es 72. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Elegimos construir la fábrica grande. Bueno, y ahora vamos con la solución minimax costo de oportunidad, también llamado criterio de Savage o de los lamentos. Entonces, ¿qué pasa? Busca la máxima ganancia a través de la pérdida mínima. Costo de oportunidad, chicos. El decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturaleza con todos los demás resultados. El estado de la naturaleza no es controlable por el decisor. ¿Se acuerdan? Eso ya lo sabemos. Por lo que el resultado de la alternativa solo debería ser comparado con los resultados de las demás alternativas bajo el mismo estado de la naturaleza. Fíjense que acá lo que va a hacer lo va a comparar bajo los estados de la naturaleza. El costo de oportunidad es la diferencia entre una rentabilidad real para una acción y el beneficio más alto posible dado un evento en particular. Acá, en una economía fuerte, lo mejor que puede pasar es 200, ¿sí? 200 menos 200, 0. 200 menos 90, 110. 200 menos 40, 120. Después tenemos, vamos a ir a una economía estable. ¿Cuál es la más alta? 200, perdón, 120. 120 menos 120, 0. 120 menos 50, 70. 120 menos 30, 90. Y ahora vamos a ir a una economía débil. Entonces, en una economía débil, lo mejor es 20. 20 menos 120, 140. Menos menos, 140. Ahora voy a hacer una aclaración. 20 menos 30 sería 50. Y 20 menos 20, 0, ¿no? La aclaración que le quiero hacer es que en algunos libros los pueden encontrar en positivo y otros en negativo. Nosotros la estamos poniendo en positivo, pero en algunos libros lo pueden llegar a encontrar en negativo. Entonces, como les decía, la opción fábrica mediana tiene un pago de 90 para una economía mediana. Dado economía fuerte, la elección de la fábrica grande hubiera dado un pago de 200, es decir, 110 más alto, es lo que estábamos viendo recién. El costo de oportunidad, 110 para la celda. Vieron que recién lo vimos acá, es 110 porque hicimos 200 menos 200, 0. 200 menos 90, acá también está explicado, 110. Y así hacemos 200 menos 40, 120, 160. Una vez que ya tenemos la tabla, vamos a poder elegir. Tengan en cuenta que volvemos, es el costo de oportunidad. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir la fábrica mediana, ¿sí? El menor costo de mayor costo, de los mayores costos, ¿sí? Es el menor costo, 110, fíjense que es el menor costo en la tabla.
Pero acuérdense que tienen que hacer la otra tabla, la tabla de costos, para saber cuál es. Una vez que tenemos el costo de oportunidad, vamos a poder elegir. Elegimos la fábrica mediana porque es el de menor costo. Bueno, entonces vamos a ir al criterio de razón insuficiente o de Laplace. Considera que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, selecciona como alternativa óptima aquella que proporciona un mayor resultado esperado. Para un problema de decisión con n posibles estados de la naturaleza, asignaríamos probabilidad de 1/n a cada uno de ellos. Entonces, como nosotros en nuestro ejemplo tenemos tres estados de la naturaleza, entonces lo que se va a elegir va a ser uno, ¿dónde está? Acá, 1/3, un tercio. Entonces, lo que vamos a hacer, 200 por un tercio, más 50 por un tercio, más menos 120 por un tercio. Entonces, después vamos a agarrar la fábrica mediana. 90 por un tercio, más 120 por un tercio, más menos 30 por un tercio. Debería dar 60. Y después vamos a agarrar la fábrica pequeña. 40 más un tercio, no, perdón, 40 por un tercio, más 30 por un tercio, más 20 por un tercio. Debería dar 30. Tenemos entonces que bajo el criterio de razón insuficiente o de Laplace, vamos a elegir construir una fábrica mediana. Fíjense que de los tres es el valor más alto, ¿sí? Entonces vamos a construir una fábrica mediana. Obviamente que tiene una crítica. Y acá vamos a verlo. Ante la misma realidad, pueden tenerse distintas probabilidades. Por ejemplo, una partícula puede moverse o no moverse. Probabilidad de no moverse, un medio. Pero también, ¿qué puede pasar? Puede considerarse que puede moverse a la derecha, a la izquierda o no moverse. Entonces ahí ya hay una probabilidad de un tercio. Fíjense acá, era de la mitad, 50 y 50, y acá ya no. Entonces se le hace una crítica a este criterio. Al ser un criterio basado en el concepto de valor esperado, su funcionamiento debe ser correcto tras sucesivas repeticiones del proceso de toma de decisiones. De lo contrario, puede conducir a decisiones poco acertadas si la distribución presenta una gran dispersión. Después tenemos toma de decisiones de bajo riesgo. Esta categoría incluye aquellas decisiones para las que las consecuencias de una acción dada dependen de algún evento probabilístico. Acá vamos a ver el criterio de la solución del valor monetario esperado. El objetivo es maximizar el valor esperado. El valor monetario esperado es la rentabilidad media ponderada, dadas las probabilidades específicas dadas para cada evento. Sería la sumatoria X de IJ, es el pago para la acción J cuando ocurre el evento I. Y P de I es la probabilidad de ocurrencia de un evento de I. Acá dice, el valor monetario esperado es la rentabilidad media ponderada, dadas las probabilidades específicas dadas para cada evento. Vamos a suponer que de alguna información se obtuvo que para una economía fuerte va a pasar el 0,3, o sea, el 30%. La economía estable, 0,5, 50%, y una economía débil, 0,2, 0,20. Siempre tengan en cuenta que al final, si ustedes suman, le tiene que dar 1, ¿sí? Ténganlo en cuenta, no se olviden. Y ahora vamos a hacer la tabla para maximizar el valor esperado. Entonces,
¿Cómo se hace para maximizar el valor esperado? Vamos a hacer 200 por 0,30, como hicimos con la de costo hace un ratito. Esta es la del valor esperado. 200 por 0,30 más 50 por 0,5 más menos 120 por 0,20. Sí, 0,20. Le tiene que dar 61. Ahora esta no me va a dejar mentir. Es 90 por 0,30 más 120 por 0,50 más menos 30 por 0,20. Debería dar 81 como dice. Y después tenemos 40 por 0,30 más 30 por 0,50 más 20 por 0,20 y da 31. Como bien dice acá, maximizar el valor esperado. Vamos a elegir, una vez que tenemos el resultado, el máximo del valor esperado. Entonces, al elegir el máximo es 81. Se maximiza el valor esperado eligiendo invertir en una fábrica mediana. Árboles de decisión. Esto es lo que les venía diciendo. Un árbol de decisión muestra un problema de decisión, empezando con la decisión inicial y finalizando con los resultados posibles de pagos. Nodos de decisión, el cuadradito. Eventos inciertos, los redondelitos. Entonces, vamos a usar la que usamos recién. Fíjense, la decisión que vamos a tomar y el evento incierto. ¿Qué pasa con los árboles? Se leen de atrás para adelante. Entonces, 200 por 0,3 más 50 por 0,5 más menos 120 por 20. Y una vez que obtenemos el resultado, va en el evento incierto. Lo mismo vamos a hacer con una economía mediana y lo mismo con una economía pequeña. Una vez que tenemos los tres resultados, se va a elegir y se va a poner la decisión en el nodo de decisión. Estoy segura que lo tengo acá, por eso bajé. Fíjense que es lo que yo les decía. 200 por 0,3, 50 por 0,5, más menos 120 por 0,2. 61 es el resultado que va acá. Y así lo mismo con las demás. Y fíjense que ahora tenemos los tres resultados, 61, 81 y 31, y vamos a elegir el máximo. El máximo es 81. Este 81 es el que vamos a poner en el nodo de decisión. Una urna que contiene 99 bolas blancas y una negra. El juego consiste en sacar una bola de esta urna. Cada bola tiene las mismas posibilidades de ser sacada que las demás. Si se saca una bola blanca, se debe pagar 10.000 pesos. Si se saca una bola negra, se recibe 1.000.000. La decisión es: ¿juego o no juego? Ojo, una urna que contiene 99 bolas blancas y una negra. Si saco la blanca, tengo que pagar yo 10.000 pesos. Si saco la negra, gano yo 1.000.000. ¿Qué harían ustedes? Fíjense, acá vamos a ver 10.000 menos 10.000, que es lo que voy a perder, la probabilidad es 0,99, por 0,99, más la bola negra, la probabilidad es 1, 0,01, 1.000.000 por 0,1. Fíjense que nos da 100. Y si no jugamos, porque está el jugar y el no jugar. El no jugar, 0 por 0,99 más 0 por 0,01, no vamos a perder nada. Fíjense, si usamos el criterio, tenemos que jugar 100, el máximo 100. El flujo de efectivo neto esperado. Y el 99 probabilidades de perder 100.000 tenemos. Vamos con otro así. Opción uno: recibir 1.000.000 con seguridad. Opción 2:
recibir 2 millones con una probabilidad de 0,5 o recibir 100 con una probabilidad de 0,5. O sea, en la opción 2 tenemos el 50 y el 50. Podemos ganar 2 millones o ganar 100. Y en la opción uno recibir 1 millón nada más. Acá tenemos otra para elegir. Pagar 10 pesos o la opción 2 es pagar 8.000 pesos con una probabilidad del 0,01 o no pagar nada con una probabilidad de 0,9999. Acá tenemos otra, mira. Opción uno, recibir 15.000 pesos con una probabilidad del 0,5 o recibir 5.000 con una probabilidad de 0,5. O recibimos 15 o recibimos 5. Opción 2, recibir 50.000 con una probabilidad de 0,50 o pagar 25.000 con una probabilidad de 0,50. Cada elección es un acto de una sola vez. La elección de la opción uno es racional, aunque el valor esperado no sea el maximizado, ¿no? Pero casi siempre lo que fueron se fue a la opción uno, que fue lo primero que por la parte racional nos vamos a la opción uno. Los valores monetarios pueden no representar valores válidos para el decisor. Utilidad esperada. La utilidad es una medida de valor que expresa el valor verdadero en diversos resultados, incluyendo las consecuencias económicas para el decisor. Cualquier escala de utilidad puede comenzar en un valor mínimo arbitrario y concluir en un valor máximo arbitrario. Lo más frecuente es que empiecen en el cero y finalicen en uno. De esta forma se tiene que la utilidad es del 0,6, es el doble que la utilidad del 0,3, mientras que un resultado económico de 40.000 no necesariamente va a ser el doble deseado de uno de 20.000. ¿Sí? Fíjense que en la escala de utilidad es una cosa y en el resultado económico puede ser otra distinta. La forma de una función de utilidad nos indica si la persona que toma la decisión es una persona que evita el riesgo o lo busca. Es lo que les estaba diciendo hace un ratito yo. Acá tenemos los tipos que hay de los decisores que tenemos. Tenemos el decisor que es adverso al riesgo, que ahí hicimos un ejemplo y tenemos algunos bastantes adversos al riesgo, indiferentes al riesgo, que puede ser que en algunos casos sí, en otros casos no, que también lo hablamos, y propensos al riesgo. Sí, vamos, vamos por todo, vamos, vamos que podemos. Entonces acá tenemos los distintos tipos de decisores. Adverso al riesgo, fíjense, adverso al riesgo, como es la curva media lineal, indiferente al riesgo, y una tipo exponencial, ¿no? Que va para arriba, propenso al riesgo.